Romanos capítulo 2, para continuar donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada llegamos hasta el versículo 16. Hoy día continuamos en el versículo 17. Habíamos comentado que el apóstol Pablo, cuando empieza a desarrollar el tema del libro de Romanos, que es querer dejar en claro que las buenas noticias de Dios es que la salvación está disponible para la humanidad por medio de la fe en Jesucristo, y que la salvación es por gracia. Pero para poder sustentar claramente eso y de que no quede ninguna duda, plantea una realidad tenebrosa con respecto al ser humano, una realidad trágica con respecto al ser humano. El ser humano está en pecado y el pecado lo aleja de Dios, y eso es una tragedia. Y aunque hay muchas personas que se creen buenas, lo que el apóstol Pablo está tratando de sustentar es que todos, de alguna u otra manera, están en pecado, o han cometido pecados que los han alejado de Dios, y por lo tanto todos necesitamos de la salvación de Jesucristo. Entonces, en el capítulo 1 deja entrever que todos aquellos que no son del pueblo judío, los gentiles, especialmente los griegos, los que filosofaban mucho, estaban alejados de Dios y se habían hecho dioses de todas las cosas que existen, de todo lo que ha sido creado, de las criaturas, sean seres humanos, sean animales, sean insectos, sean astros. Los seres humanos han hecho dioses de todo y honran a la creación o a lo creado en lugar de honrar al creador. Y por lo tanto, por dejar de lado al Creador y por no interesarles la justicia de Dios ni la verdad de Dios, es que se degeneran y se empiezan a pervertir tanto que en el mayor grado de su perversión cometen todo tipo de maldades, asesinatos y degeneración también en el área de la pureza y de la sexualidad. Y todo eso lo habla en el capítulo 1. En el capítulo 2 continúa sustentando este punto, pero en la parte ya que vamos a ver aquí, en la segunda mitad del capítulo 2, vamos a ver que más plenamente se dirige hacia los judíos, y dejando en claro que también los judíos necesitan la salvación de Jesucristo. Ya habíamos comentado un poco eso la semana pasada, de que Dios no hace acepción de personas. Entonces vamos a ir, Romanos 2, 17, donde dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En realidad lo que Pablo está diciendo acá es algo bueno y algo positivo, pero lo que nos quiere dejar ver es que lo que los judíos habían recibido era algo buenísimo, y si hubiera sido cumplido a plenitud hubiera sido maravilloso, pero desgraciadamente no lo cumplieron a plenitud, y después el apóstol Pablo lo sustenta, ¿no? Pero empieza así, en el versículo 17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Los judíos se sentían muy seguros de sí mismos por el mismo y el simple hecho de ser judíos. Sabían que eran el pueblo escogido, un pueblo separado de Dios, pero se creían superiores a los demás pueblos de la tierra. Y ahí había un tanto el error que ellos cometían. Dios efectivamente escogió al pueblo hebreo, al pueblo israelita, pues es el pueblo escogido por Dios, pero Dios no los escogió para que se crean superiores, sino para que fuera un pueblo diferente, santificado, consagrado a Dios, de tal manera que al ser un pueblo diferente y separado para Dios, fueran un ejemplo para la humanidad, y que a través del pueblo judío Dios bendijera a todas las naciones de la tierra, como era la promesa que Dios le había dado a Abraham. A través del pueblo judío, la descendencia de Abraham, el pueblo hebreo, y finalmente esto se cumpliría a plenitud a través de un descendiente de Abraham, que sería Jesucristo, ¿no? Y a través de Jesucristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso también lo va a sustentar el apóstol Pablo aquí más adelante.
Cuando hablamos del pueblo judío en el Nuevo Testamento, se suele entender como una generalización de los israelitas, una generalización. Después vamos a ver que hablan también de los israelitas o de los judíos indistintamente, como si fuera lo mismo. En el Antiguo Testamento no era tanto lo mismo, porque, nosotros conocemos cómo se inicia el pueblo de Dios, ¿no? Abraham, Dios llama a Abraham tiene a su hijo Isaac, Isaac tiene a Jacob, y Jacob tiene 12 hijos. De los 12 hijos de Jacob, a Jacob Dios le cambia de nombre y le pone Israel. Y los 12 hijos, cuando tienen descendencia, se convierten en las 12 tribus de Israel. Israel es el nombre de la nación completa. Entre los 12 hijos de Jacob, uno de los hijos se llamaba Judá, y de Judá salen los judíos. Entonces los judíos en realidad son solo una de las 12 tribus. Pero nos hemos acostumbrado ya a generalizar como que los judíos son todo el pueblo de Dios. Como que hablamos de como si fueran israelitas y judíos, un sinónimo. Y está bien, no hay problema. Pero es bueno también tener la aclaración de que si vamos al término exacto de la palabra judío, los judíos son solamente una parte del pueblo de Dios, dentro de todo lo que son los israelitas. Los israelitas son 12 tribus. Pero lo que sí sucedió fue que con el paso de los años, 10 tribus del norte se separaron y después fueron arrasadas por el imperio asirio. Quedaron las tribus del sur, que era Judá con Benjamín, y absorbida la tribu de Simeón también, que duraron unos cuantos años más, y después los judíos, o el reino de Judá, también fue llevado cautivo a Babilonia, y luego regresaron unos cuantos menos del cautiverio, y pasaron tiempos muy difíciles sobreviviendo en la tierra prometida los judíos propiamente, ¿no? Los judíos y un remanente también de los benjamitas. El apóstol Pablo era justamente de la tribu de Benjamín, mientras que los de las tribus del norte, que se habían dispersado por el mundo, ya se habían como perdido, mezclados con las naciones, y quedaban una mezcolanza de israelitas con otros pueblos en la zona de Samaria. Y por ser una mezcolanza era que los judíos los despreciaban, porque tenían no solamente una mezcolanza en cuanto a la raza mezclada con otros pueblos, sino a las costumbres y a la religión mezclada con las religiones paganas de otros pueblos. Pero los judíos sabían que eran el pueblo escogido de Dios, habían preservado la palabra de Dios, y en la palabra de Dios estaba ahí, que Dios había escogido al pueblo judío, a los israelitas como pueblo escogido, un especial tesoro, como un sacerdocio de Dios. Pero como mencioné al principio, Dios los escogió para que sean bendición a las naciones. Eso también un poco lo dice Pablo, ¿no? Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y qué bueno que se apoyaran en la ley. Cuando se refiere te apoyas en la ley, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, en forma más específica, ¿no? A la ley de Moisés. Pero se puede tomar como un sinónimo de que te apoyas en las escrituras que estaban en el Antiguo Testamento. En los tiempos de Pablo todavía no habían las escrituras del Nuevo Testamento, recién estaban empezando a escribir. El mismo Pablo estaba escribiendo este libro o esta carta de Romanos. Y le dicen a los judíos, te apoyas en la ley, y es bueno que el pueblo de Dios se apoye en la palabra de Dios, que son las instrucciones de Dios para que el pueblo tuviera una vida que agradara a Dios. Y todas estas cosas que les está diciendo Pablo son cosas muy buenas. Apoyarse en la ley, apoyarse en la palabra de Dios, ver en la palabra de Dios el consejo que recibimos de Dios para poder tener comunión con Él, para poder tener una vida que le agrade a Dios y para poder también tener una vida que sea buena para nosotros y buena con el prójimo. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, si es que la tomamos en cuenta en nuestra vida, ¿no? Si es que como habíamos leído en los versículos anteriores de la semana pasada, si es que somos hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿no? Nosotros nos reunimos los jueves, nos reunimos los domingos para escuchar la palabra de Dios y le pedimos ayuda al Señor para que nos ayude a ser hacedores de la palabra, para que lo podamos poner por obra. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El pueblo judío adoraba al Dios verdadero, al creador del universo. El creador del universo se reveló a través de diferentes personajes, se reveló a través de Abraham, a través de Jacob, de Isaac, a través de Moisés, ya le dio su palabra escrita,
Y a Dios le complació revelarse de esa manera y dejarnos su palabra escrita. Y entonces en los demás pueblos no se reveló Dios, y las demás religiones y los demás dioses también son diferentes formas de Dios. Es que si hay un creador del universo y ese creador del universo se quiere manifestar a la humanidad, ese creador del universo tiene el derecho a ver la mejor manera en la que quiere manifestarse a la humanidad. Y él escogió así manifestarse a través del pueblo judío, muy al margen de los errores que pudiera haber cometido después el pueblo judío en cuanto a su interpretación de cómo agradar a Dios. Eso también lo vamos a ver acá. Pero dice, te glorías en Dios. Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene por los judíos. No es que la salvación proceda de los judíos, no es que el poder de la salvación esté en los judíos, sino que Dios escogió a los judíos como un canal de salvación para las naciones. A través de los judíos Dios nos mandó su palabra, mandó profetas, a través de los judíos nos mandó al Mesías por medio del cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Todos los seres humanos que quieran ser salvos necesitan ser salvos por medio del sacrificio que hizo Jesucristo. Y sin el sacrificio de Jesús nadie puede ser salvo, porque Jesús es el único que pagó por los pecados de toda la humanidad. Entonces le dice, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Los dioses de las demás naciones son ídolos, son falsos. Eso lo dice el salmista en el Salmo 115. Y es verdad. Los dioses de las otras naciones, si no es el Creador, son dioses falsos. Dioses basados en criaturas, dioses basados en la creación, o es la creación endiosada, pero no es el Creador. Y ahí estaba el error. Ahora, la manera en la que el pueblo judío se relacionaba con Dios, ese era su problema. Dice en el versículo 18, le sigue diciendo Pablo a los judíos, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Es que a través de la palabra de Dios, a través de la ley, a través de lo que Dios nos ha revelado, es que podemos conocer su voluntad. La voluntad de Dios, lo que Él desea para nosotros y lo que Él desea para su creación. El Creador, aquel que es infinitamente sabio e infinitamente poderoso, sabe y ha diseñado lo que es mejor y anhela lo que es mejor para todos nosotros. Entonces, siempre su voluntad va a ser lo mejor. Ahora, a los seres humanos nos ha dado la capacidad de tomar decisiones, nos ha dado una capacidad moral de decidir entre escoger el bien o escoger el mal, entre obedecer o desobedecer. Ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas de él, porque ciertamente morirás. Y el hombre tenía que tomar la decisión de obedecer o desobedecer. Obedecer la ciencia del bien, desobedecer la ciencia del mal. Entonces, desobedeció y conoció, y aprendió lo que era el pecado y lo que era alejarse de Dios. Pero por medio de la palabra de Dios, los judíos tenían acceso a la voluntad de Dios, y por medio de esa palabra de Dios, todos los demás que hemos recibido la palabra de Dios tenemos acceso a la voluntad de Dios. Entonces les dice a los judíos, te consideras judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad. Eso les daba una mayor responsabilidad a los judíos, porque conocían la voluntad de Dios por medio de lo que decían las Escrituras, por medio de lo que decía toda la ley y por medio de lo que decían los profetas. Y siempre la ley, junto con los mandamientos, junto con las regulaciones, con las ceremonias y con los ritos, siempre ahí estaba la manifestación de la misericordia de Dios. Dios siempre manifestaba que quería en su pueblo misericordia, justicia, verdad. Y lo manifiesta también a través de los profetas. Les pide eso a los judíos, que desarrollen misericordia, que desarrollen verdad, que desarrollen juicio. Pero todas esas cosas que eran de la voluntad de Dios, muchas veces los judíos las dejaban de lado y se apoyaban más en sus prácticas religiosas que en la voluntad de Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Cuando yo conozco la palabra de Dios, sé lo que es mejor y sé lo que no es mejor. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Yo sé lo que es pecado y sé lo que no es pecado. Y cuando sé lo que es pecado, está clarísimo y no hay ni siquiera mucho que discutir al respecto. Lo que es pecado y lo que no es pecado no es pecado.
A lo malo no se le debe decir bueno, y a lo bueno no se le debe decir malo. Eso está muy claro, ¿no? Por medio de la palabra de Dios también podemos escoger lo mejor. Hay muchas cosas buenas que se pueden hacer, pero solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Solamente Dios es omnipresente. Nosotros los seres humanos no somos omnipresentes como Dios. Entonces, una vez estaba Jesús en la casa de Lázaro y ahí estaban Marta y María, ¿no? Y María se sentó a los pies de Cristo para escucharle mientras hablaba, mientras enseñaba. Pero Marta estaba toda ajetreada, sirviendo y tratando de atender a todos y de repente tratando de preparar algo, ¿no? Y Marta ya se sintió agobiada por la chamba, por el trabajo, y le dijo a Jesús: Maestro, ¿no te da cuidado de que mi hermana no me ayude en nada? Ay, Marta, estás agobiada por las cosas, pero María ha escogido la mejor parte, y esa parte no le va a ser quitada. Entonces, María prácticamente pudo también haber estado haciendo otras cosas, pudo haber estado ayudando, pudo haber estado regando las plantas, pudo haber estado yendo a visitar a alguien. Hay muchas cosas que uno puede hacer, hay muchas cosas buenas que uno puede hacer, cosas que no son pecado, cosas buenas. Pero hay una cosa que es la mejor, que es hacer la voluntad de Dios en el momento que Dios quiere. Amén. Entonces, hay veces que vamos a tener que tomar decisiones entre 1, 2, 3, 4 cosas buenas que podemos hacer, pero no podemos hacer las 4 cosas buenas al mismo tiempo. ¿Qué cosa quiere Dios que hagas en este momento? Por la voluntad de Dios estamos aquí sentados, escuchando la voz de Jesús, la voz de Dios, y esa buena parte nadie nos la va a quitar. Y lo glorificamos a Dios por eso. Podríamos estar haciendo muchas otras cosas buenas, pero el Señor permite que aprobemos lo mejor para este momento, porque si le damos a Dios la prioridad, el Señor nos va a ayudar a administrar bien nuestro tiempo y que tengamos tiempo para todo lo demás. Muchas veces he sido testigo de personas que me dijeron: ay, Fernando, disculpa, pero no pude ir a la iglesia porque en el camino me encontré con mi tía Periquita. Y justo mi tía Periquita me visitó en ese momento y no la pude despedir y tuve que llevarla a mi casa y tenerla ahí, porque ¿cómo me iba a despedir pues, de mi tía Periquita? No podía. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que hemos hablado bastantes cosas y también le he hablado del Señor. Y me ha dicho que este domingo va a ir a la iglesia. Ah, qué bueno, le decía. Qué bueno, y de verdad quisiera que fuera así de bueno. Pero la verdad es que el siguiente domingo la tía Periquita no iba a la iglesia. Y lo que solía suceder era que al revés, que algo había impedido que el hermano viniera a escuchar la palabra de Dios ese día. Pero a veces no nos damos cuenta de que a veces hay cosas que nos quieren impedir aquello que Dios quiere para nosotros. Obviamente que el Señor nos permite administrar nuestros tiempos, hay tiempo para todo. A veces hay cosas también importantes que queremos hacer. No queremos ser tan pegados, queremos sí ser bíblicos, queremos ser fervorosos con la palabra de Dios, queremos amar el tiempo que pasamos con el Señor. Hay veces que habrán cosas que tendremos que hacer, y digamos que si una vez pues, no asistimos a la iglesia porque tuvimos algo que hacer, que será la excepción, ¿no? La excepción y no la regla. Pero tú te vas a dar cuenta cuando para algunas personas no es la excepción, sino que es lo normal. Es decir, que asisten a la iglesia un día sí, una semana sí, 2 semanas no. Otra semana sí, otras 2 semanas no. Y entonces ahí es cuando la vida espiritual se vuelve un poco irregular, ¿no? Y empieza a flaquear en las otras áreas, en la área de la oración, en la área de leer la palabra, en el área personal. Y cuando la vida espiritual está frágil, no le puedes hacer frente a una vida tan difícil que tienes afuera. Entonces te ataca el enemigo con los problemas, con problemas emocionales, y frente a los avatares de la vida terminas derrumbándote porque no estás fuerte espiritualmente, ¿no? Los judíos tenían la palabra de Dios y por medio de la ley podían aprobar lo mejor, saber qué es lo que Dios quiere en el momento que Él lo quiere. Y le sigue diciendo en el versículo 19: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Esa era una de las misiones del pueblo judío. Por medio de la palabra y por medio de su vida separada para Dios,
y por medio de su obediencia a la palabra de Dios, ser guías para los demás pueblos, para que los demás pueblos también pudieran aprender de ellos y también siguieran al único Dios verdadero y amaran y temieran al único Dios verdadero, pero no cumplían con esa misión. Les dice en el versículo 20, instructor de los indoctos, es decir, enseñar a aquellos que no saben, hacerles conocer la palabra de Dios, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En la ley, en la palabra de Dios, tenemos el conocimiento, la sabiduría y la verdad. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y no podemos aprender a tener temor, un temor reverente de Dios, si es que no lo conocemos. Y no podemos conocer a Dios si es que no leemos acerca de Él. Necesitamos leer de Él para saber qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que quiere de nosotros, para conocer cuál es su poder, cuál es su omnisciencia, cuáles son sus atributos, qué cosas puede, todo lo que necesitamos conocer de Dios lo encontramos en su palabra. Y de esa manera podemos tener la ciencia y la verdad, el conocimiento. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por el tremendo privilegio que tenemos de haber tenido acceso a un conocimiento tan profundo. Y sin embargo no es un conocimiento místico, solo para unos cuantos escogidos, en este grupo cerrado, y nadie más puede entrar aquí. No, es un conocimiento que Dios ha puesto a disposición de la humanidad para todo aquel que quiera acercarse a Jesús. Jesús dice que el que viene a mí yo no lo rechazo. Pero las personas menosprecian y dejan de lado la palabra de Dios. Se creen sabias siendo necias, ¿no? Eso nos dice el capítulo 1. Pero ahora el apóstol Pablo pone las cosas en su sitio y les dice a los judíos, versículo 21, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Era un poco de lo que había empezado diciendo en este capítulo 2, cuando lo empezamos a leer la semana pasada, donde Pablo nos decía, juzgas a los demás, pero en lo que juzgas a los demás tú también lo haces. Y estás juzgando a los demás. Y ahora complementa más esa idea. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Predicas que no sea de hurtar y hurtas. Y es cierto, la ley es así, pues. Los mandamientos son así. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero los mandamientos son buenos, porque te dice que no hagas aquello que te va a alejar de Dios, aquello que va a ser malo para ti, para tu vida, para tu relación con Dios y para tu relación con el prójimo. Y más bien te dice las cosas que sí son buenas en tu relación con Dios. Pero qué diferente es cuando una persona se aprende la ley, se aprende los mandamientos, se aprende la Biblia y le dice a los demás, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero esa misma persona no cumple lo que dice. Entonces es un oidor, no es un hacedor de la palabra, pero encima exige de los demás, pero no se exige a sí mismo. Yo lo que le recomiendo a todas aquellas personas que quieren ser muy exigentes con la palabra de Dios, es que sean exigentes consigo mismas. Que si no son exigentes consigo mismos, no tienen derecho a ser exigentes con los demás. Que siempre estamos pretendiendo que los demás hagan y cumplan y sean así y sean así, pero muchas veces nosotros mismos fallamos tanto, pero cuando fallamos nosotros mismos no somos tan radicales para autoanalizarnos y para autocriticarnos. Al revés, somos condescendientes. No, Dios me conoce, Dios sabe que me estoy esforzando, soy ser humano, Dios conoce mi condición. Y eso cuando me miro a mí mismo. Pero cuando se trata de los demás, ¡qué horror! ¿Cómo está haciendo eso? Esa persona no se debería llamar a un cristiano. Y juzgo y hablo con dureza con respecto a los demás, pero no con respecto a mí mismo. Siempre, que es una característica propia del ser humano, nos pasa a todos. El pecado se ve más horrible en los demás. El pecado en los demás es horrible, en mí no. ¿No es cierto? Seguro que ya lo han escuchado antes, ¿no? Cuando señalas para acusar, señalas con un dedo a los demás, pero con 3 te señalas a ti mismo. Siempre solemos ser más culpables en aquello que juzgamos, más culpables que los demás. Porque si juzgamos, basta que nosotros fallemos en un poquito para que no tengamos derecho a juzgar. ¿Qué significa eso? ¿Que no tengamos capacidad de discernir? No, el Señor quiere que tengamos capacidad de discernir. Que a lo que es pecado, lo llamemos pecado.
Es decir, ay, como yo he cometido un error, no importa que esos hermanos estén en adulterio, porque yo también cometo errores. No se trata de eso, no se trata de ser condescendiente con el pecado, pero se trata de que me ponga a cuentas con Dios, que me arrepienta de mi pecado, que le pida perdón a Dios, que sea limpiado, que sea restaurado, y que luego, en el amor de Dios, con mucha humildad y con mucha misericordia, utilice la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo de Dios para ayudar en la restauración de mis hermanos. Y de eso se trata de la iglesia, ¿no? Que nos ayudemos a edificarnos unos a otros, en restaurarnos y levantarnos unos a otros, y no en criticarnos, juzgarnos, aplastarnos, hablar mal, criticarnos y tirar abajo a los hermanos. ¿Cuántos hermanos o hermanas han terminado muy heridos saliendo de diferentes iglesias, diferentes congregaciones, porque han sido criticados, juzgados, vapuleados, han chismeado de ellos, han hablado calumnias, cosas feas, y se les ha hecho daño, ¿no? Y a veces sin querer, muchas veces sin querer y otras veces queriendo, nos hacemos daño unos a otros dentro del propio cristianismo. Y eso le está diciendo a los judíos, pero aplica para nosotros en la actualidad también. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Lo importante es que Jesús enseñó cuál era el verdadero sentido de la ley, que la ley es espiritual. El judío se preocupaba mucho del cumplimiento exterior. Entonces, en el cumplimiento exterior, de repente el judío dice, yo nunca he matado. Nunca has matado, pero de repente has insultado, has calumniado, has tirado abajo a alguien. Y Jesús dice, si tú tratas mal a tu hermano, si tú has insultado a tu hermano, ya mataste y eres homicida. No, yo nunca le he sacado la vuelta a mi esposa, yo nunca he sido infiel a mi esposa. Y Jesús se dice, pero si miraste con deseo a otra mujer, ya cometiste adulterio en tu corazón. Eso es para demostrar de que no eres perfecto, de que espiritualmente has fallado a la ley también, y que necesitas, por lo tanto, arrepentirte y que necesitas un Salvador. Son los puntos que Pablo está apoyando, ¿no? Y le dice eso también a los judíos, pero también en general, sirve para la cristiandad. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio cada vez que hacemos algo que desagrada a Dios. Para Dios es un sacrilegio, es un adulterio espiritual también. Muchas veces hablamos de la idolatría como específicamente refiriéndonos a estatuas. No, yo no adoro estatuas. Los judíos no adoraban estatuas, no tenían imágenes. Pero la palabra de Dios nos enseña que cualquier cosa o persona que nosotros pongamos por encima de Dios se convierte en idolatría. Que de repente algún tipo de debilidad se puede convertir en nuestra idolatría. Entonces, si yo pongo de repente un vicio, le doy tanta importancia en mi vida que lo amo más que a Dios, y ese se convierte en mi idolatría. Entonces, pero voy a una iglesia cristiana, todavía tengo mi vicio ahí, voy a una iglesia cristiana y critico a los que tienen imágenes, esos idólatras. Pero yo también tengo idolatría en mi vida, pero estoy juzgando a los demás. Y ese es el punto de Pablo, ¿no? Estás juzgando. Tú que dices que no se ha de idolatrar, también cometes sacrilegio. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Yo creo que nos sonaría bien feo poder decir que lo que hacemos deshonra a Dios. Obviamente que ninguno de nosotros quiere deshonrar a Dios en nada, ¿no es cierto? Por todo lo contrario, no queremos honrar a Dios en todo, queremos que Dios se sienta agradado en todo. Pero le dice aquí en el versículo 23, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces tengamos eso en cuenta también. Lo hacían los judíos, pero lo podemos hacer en nuestros días también. ¿Qué es infringir la ley si no es pecar? Cuando pecamos, deshonramos a Dios. ¿Queremos deshonrar a Dios? No. Obvio, ¿no? Pero entonces pensemos en eso cuando se nos escapan las debilidades, los pecados, las cosas que sabemos que no agradan a Dios. Si de repente soy provocado, se me presentan las tentaciones, se me presenta para que pise el palito, una provocación,
estoy caminando por la calle y justo alguien me dice algo a propósito y yo volteo y reacciono y se arma la bronca y de repente me termino agarrando de las mechas y pum, en el piso y de repente pasa por ahí, ¡ay, pastor, le ayudo! Estás en plena peleadera. Y, uy, no hubieras dicho que soy pastor. Ha pasado y nadie está libre, ¿no? Que un pastor está trompeándose con alguien de palabra, pensando en que nadie se va a dar cuenta. Pero Dios se da cuenta de todo, ¿no? No solamente ser pastor, ser líder o ocupar alguna responsabilidad en la iglesia. El hecho de ser creyentes cristianos. Porque la Biblia dice que los creyentes cristianos somos embajadores de Cristo y somos representantes de Dios. Somos sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes para Jesucristo, para Dios. Entonces tenemos una responsabilidad como en esa representación. Pero no dice, con infracción de la ley deshonras a Dios. Versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Siempre los pueblos que rodean están listos para de inmediato señalar el más mínimo error que alguien cometa. Con respecto a los judíos tenían su ley, eran el pueblo escogido, y los pueblos aledaños también tuvieron conocimiento de la ley de Dios, de los mandamientos y de lo que el pueblo judío seguía y de sus costumbres. Así como los judíos y los israelitas aprendían de los pueblos vecinos también aprendían de los judíos. Y estoy seguro que los pueblos vecinos aprendían, pero para juzgar. Y cada vez que los israelitas o los judíos o los sacerdotes o los reyes caían en pecado, en un pecado visible, los pueblos alrededor empezaban a criticar. ¿No es este el pueblo santo de Dios? ¿Existirá Dios? ¿Qué Dios es ese a que lo honran de esa manera? Desde el primer momento, en el desierto, cuando salieron de Egipto y Moisés estuvo en el monte y el pueblo de Israel se hizo el becerro de oro y honró al becerro con una gran fiesta que fue nada menos que una gran orgía, con pecado sexual y de todo otro tipo. Pueblos vecinos se enteraron. Estando en el desierto ya habían sido una vergüenza para Dios delante de otros pueblos. Y puede suceder también para la vida de los creyentes. Al menor error vamos a ser muy criticados por aquellas personas que saben que tú has dicho que eres cristiano. ¿No han visto que cuando algún pastor cae en algún pecado, y si ese pecado afecta de cierta manera, a veces puede incluso salir hasta en la televisión? Pastor evangélico acusado de violación. Y es fuertísimo. Ahí está pues tus cristianitos, tus hermanitos, ahí está pues, ¿no? Y empiezan a hablar y a vociferar. Yo he escuchado a personas incluso decir, malditos los cristianos, eso que es sacadera de plata, y empiezan a hablar cosas muy feas y caen en blasfemias. Pero no queremos que nuestros errores y nuestros pecados sean utilizados por el enemigo para que otras personas blasfemen de Dios, para que otras personas hablen mal de Dios. Entonces, eso también queremos que se quede fuertemente plasmado en nosotros, ¿no? Versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes son judíos, y como son judíos, algo característico de los judíos era que practicaban la circuncisión. Ya desde tiempos de Abraham, desde que Dios empezó a formar su pueblo de una persona, desde Abraham, Dios le mandó a Abraham que se circuncide él, sus hijos y todas las generaciones y todos los que vivieran en su casa. Y luego ya pusieron la circuncisión como una ley cuando Dios le dio la ley a Moisés. La circuncisión era una señal de un pacto entre Dios y Abraham. Dios había hecho un pacto con Abraham de bendecirle, de hacer una gran nación, de multiplicarle y de que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham habría de llevar una señal visible de ese pacto, y esa señal visible era la circuncisión. Una señal que, aunque era visible y era física en los varones israelitas o los varones hebreos, tenía una connotación espiritual. Primeramente, que era algo que los diferenciaba de los demás pueblos. Pero el hecho de que tuvieran que cortarse el prepucio y que se cortaran ese pedacito de carne, tenía una representación también, que era como cortar con toda carnalidad de tu vida para vivir una vida espiritual en comunión con Dios.
era un pueblo separado para Dios, diferente. Entonces, todos los judíos se circuncidaban. Pero Pablo les está diciendo, está bien, todos se circuncidan, pero cuando transgredes la ley y cuando pecas, de nada te sirve tu circuncisión. Te jactas en tu circuncisión, pero no te sirve mucho. Les dice en el versículo 25, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y ojo que los judíos tenían la costumbre de hablar de los otros despectivamente, de los otros pueblos, desde tiempos antiguos, ¿no? Esos filisteos incircuncisos, estos pueblos gentiles incircuncisos. Entonces, como los otros pueblos eran incircuncisos, básicamente, una característica propia del pueblo de Israel, aunque antiguamente pudieron algunos otros pueblos, algunas en forma particular, haber aprendido de la circuncisión y quizá lo hubieran practicado, pero mucho menor grado. Pero en Israel era un pacto, entonces todo estaba generalizado, todo el pueblo se circuncidaba. Pero le dice, cuando transgredes la ley, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. O sea que eres tan igual que los demás incircuncisos, pecadores, filisteos, gentiles, igualito que ellos. No te sirve de nada. Y después amplía más este concepto. El versículo 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es decir, cuando otras personas de otros pueblos agradan a Dios por medio de hacer las cosas que son correctas, entonces se está portando mejor que alguien que ha sido circuncidado. Entonces, ¿dónde está el sentido, ¿no? de la circuncisión? Si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, ¿cómo es posible que otros pueblos que no son circuncisos, otras personas, sí guarden la ley y la cumplan mucho mejor que tú? Eso puede suceder también en nuestros días, cuando las personas a veces se sienten muy confiadas y se jactan de su religión, cualquiera que sea. Pero a veces dicen, sí, porque yo pertenezco a tal religión, porque yo he sido bautizado, yo he practicado todos mis sacramentos, y yo he cumplido esto y esto y esto y el otro. Pero llevan un estilo de vida que no agrada a Dios. Y se sienten muy religiosos. Yo soy muy religioso, porque yo cumplo, y yo voy todas las semanas, y yo hago esto, y yo hago lo otro, y yo tengo mucha caridad. Solamente que de vez en cuando me tomo mis traguitos y muy pocas veces le saco la vuelta a mi esposa, pero ¿quién no se tira una cañita al aire? Eso no tiene nada de malo porque los hombres son así, pues, y eso es completamente normal. Pero yo le pido perdón a Dios y la cuestión es que en las cuestiones de Dios sí yo amo mucho a Dios y soy muy religioso. Y tienen una práctica religiosa, y en esa práctica religiosa se sienten como seguros de que eso los protege en algo. En el Perú, la gran mayoría de la población, una gran mayoría de la población, es bautizada desde que son bebitos. Y las cárceles están llenas de violadores, de asesinos, de terroristas, que han sido bautizados. Entonces, ese bautizo no le sirve de nada a alguien que vive en pecado, que permanece en pecado y que no se quiere arrepentir de su pecado. Y si no se arrepiente de su pecado, cuando fallezca, su bautismo, sus sacramentos y todo lo que haya hecho en su vida no le va a servir absolutamente de nada. No le va a servir haber pertenecido o no a una religión. A la hora que vayamos a la presencia de Dios, Dios no nos va a preguntar, ¿tú eras católico o evangélico? ¿Qué religión eras? Dios no te va a preguntar qué religión eras. Dios va a ver si es que te arrepentiste de tus pecados, si es que pediste perdón y si es que aceptaste la sangre de su Hijo Jesucristo para ser justificado ante Él. Porque si no, nadie va a ser justificado delante de la presencia de Dios. Dice en el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Shalom. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, está hablando que
El hecho de ser del pueblo de Dios y el hecho de tener un pacto con Dios viene de lo profundo del corazón. Qué bueno es si alguien es judío y si alguien practica la circuncisión en esos tiempos, incluso en estos tiempos, qué bueno es, pero si viene acompañada de la actitud interna, de una completa entrega en temor a Dios. Pero si no vienen acompañada de esa actitud interna, entonces no sirve de nada. Y por el contrario, dice el apóstol Pablo y afirma que un verdadero judío es aquel que lo es de corazón. Pero al referirse a un judío no es en que te vuelvas una persona que hable en judío y que uses el gorrito y que te dejes la barba, ¿no? y con las mechones acá, no eso, sino que te conviertas en alguien del pueblo de Dios, de lo profundo de tu corazón. El apóstol Pablo después nos explica también en Romanos, lo vamos a ver más adelante, que los gentiles, por medio de Jesucristo, hemos sido injertados al pueblo de Dios. Entonces dice, un verdadero judío es aquel que lo es de corazón, y un verdadero circunciso es aquel que lo es de corazón. Entonces es para que el judío no se jacte en su raza, en su etnia, ni en su circuncisión externa. Si es que no se ha convertido y si es que está en pecado, no le sirve de nada. Los gentiles que están en pecado tampoco les sirve de nada. Es el que en su interior ama a Dios con todo su corazón, se ha arrepentido de sus pecados y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa persona se convierte en una persona del pueblo de Dios. Y así nosotros también queremos pertenecer al pueblo de Dios, queremos ser circuncisos espiritualmente, y eso es para nosotros la bendición que tenemos de poder pertenecer al pueblo de Dios. A Dios le interesa mucho la actitud del corazón y lo que hay dentro de nosotros. Lo que practiquemos externamente para que la gente lo vea, o lo que somos, de donde prevenimos exteriormente, no necesariamente nos hace personas que agrademos a Dios ni que vivamos conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, vamos a seguir leyendo la próxima semana, va a seguir afianzando estos puntos con respecto al tema de los judíos y de los israelitas. Hay conceptos cerrados con respecto a estos versículos que hemos leído. Los testigos de Jehová, por ejemplo, interpretan que cuando dice que judío es verdaderamente el que lo es por dentro, quiere decir que los israelitas ya no son el pueblo escogido de Dios, los judíos ya no son el pueblo escogido de Dios, y que ahora los testigos de Jehová son los nuevos israelitas, los nuevos judíos, el nuevo pueblo de Dios, y que Dios ha desechado. Y por eso los testigos de Jehová creen que los 144.000 escogidos son 144.000 testigos de Jehová, y los únicos 144.000 que van a estar en el cielo, porque los demás que se salven no van a estar en el cielo, sino en un paraíso aquí en la tierra nomás. Son testigos de Jehová de segunda categoría, los que se quedan aquí en la tierra. Los de primera categoría están en el cielo. Son enseñanzas erradas en base a creer que Dios ha descartado a su pueblo Israel, y Dios no ha descartado a su pueblo Israel. Jesús, en este caso el apóstol Pablo, nos está diciendo que un verdadero judío lo es por dentro, un verdadero siervo de Dios, un verdadero amante de Dios, un verdadero hijo de Dios, es aquel que está completamente entregado a Dios, arrepentido, postrado ante Dios, alguien que le ha entregado su vida a Cristo. Como es el caso, gracias a Dios, de los que estamos aquí presentes, que el Espíritu Santo nos dio convicción de pecado, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios, reconocimos a Jesús como Señor y Salvador, reconocimos su obra en la cruz, el derramamiento de su sangre, y por eso tenemos entrada al reino de los cielos. Por lo tanto, en Cristo nosotros somos verdaderos judíos y verdaderos circuncisos. Aunque los que son judíos no dejan de serlo tampoco, ¿no? Y siempre no perdamos la oportunidad, cuando nos crucemos con un judío, de decirle que Dios te bendiga, porque Dios dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Muy bien, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por habernos permitido ser expuestos a tu palabra, lo cual reconocemos como un gran privilegio y a la vez como una gran responsabilidad. Sabemos, Señor, que tú diste tu palabra, la ley de Moisés, los escritos, los libros de los profetas, a tu pueblo, al pueblo judío. Y tu pueblo judío conoció tu voluntad, conoció
la ley, conoció lo que tú querías, pero sin embargo, Señor, tu pueblo se alejó de ti porque creían que por el cumplimiento externo de su religión se ganaban tu favor y dejaron de lado tu misericordia y dejaron de lado hacer tu voluntad. Bendito Señor, te damos gracias por este privilegio que nos has dado a nosotros, de poder ser también parte de tu pueblo, de habernos injertado a tu pueblo. Pero ayúdanos, Señor, a que no estemos juzgando a los demás. Ayúdanos, Señor, a que no estemos condenando a los demás. Ayúdanos, Señor, a que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que antes de fijarnos en si otras personas hurtan, nosotros dejemos de hurtar completamente. Antes de estar pensando en si los demás mienten, que nosotros seamos veraces y que no mintamos en nada. Antes de estar pensando en si otros adulteran, si otros son fornicarios, ver si nuestro corazón es recto y puro delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser exigentes y críticos con nosotros mismos. Y ayúdanos, Padre, a que no nos estemos comparando con nuestros hermanos o con personas de otras iglesias, sino que nos comparemos con tu Hijo Jesucristo para ver en qué medida está nuestra vida espiritual. Y que sepamos reconocer que necesitamos de nuestro Salvador y que necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, te entregamos todo nuestro ser, toda nuestra vida, te pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos a tu Hijo Jesucristo como nuestro único Señor y como nuestro Salvador, sabiendo que sin Él no podríamos tener entrada al reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.